17 de enero de 1945. Bosque de las Ardenas, Bélgica. La niebla, blanca y fría como el mármol de un cementerio, se cernía espesa entre los pinos. El SS Obersturmführer Klaus Hartmann, de pie en la cúpula de su Panther Ausf, escudriñaba el horizonte helado a través de la óptica Zeiss, que antaño había representado el auge tecnológico de la ingeniería alemana. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire gélido. El bosque permanecía en silencio, salvo por el lejano estruendo, un sonido que había aprendido a reconocer con el instinto de un animal acosado. No era el estridente estallido de los cañones alemanes de 75 milímetros, ni el rugido gutural de los motores Tiger. Era algo más, algo continuo, algo que parecía no detenerse nunca, el sonido del acero americano. A Hartmann le habían dicho muchas cosas durante su entrenamiento en Paderborn en 1943. Le habían dicho que un tanque alemán valía por 10 tanques aliados. Le habían dicho que una ingeniería superior, un entrenamiento de tripulación superior y una doctrina táctica superior compensarían cualquier desventaja numérica. Le habían dicho que el Panther, con su blindaje inclinado, su largo cañón KWK-42 de 75 milímetros y su teórica invencibilidad a distancia, era la respuesta al rudimentario T-34 soviético y al mediocre Sherman estadounidense. Había creído en estas cosas con el fervor de un joven moldeado por la propaganda y las embriagantes victorias tempranas de los años de la Blitzkrieg. Y lo que no le habían dicho al SS Obersturmführer Hartmann, y que ningún oficial de tanques alemán estaba preparado para comprender, era que los estadounidenses simplemente construirían más. No mejores, no más avanzados, simplemente más una marea interminable y ondulante de Sherman que fluyó a través de Francia y Bélgica como una inundación mecanizada, ahogando la resistencia alemana no en una potencia de fuego superior, sino en una abundancia absoluta, abrumadora e incomprensible. Para enero de 1945, por cada Panther que salía de las líneas de producción de MAN en Nuremberg o Daimler-Benz en Berlín, Estados Unidos producía 6 M4 Sherman. Por cada Tiger, 2 que salía de las fábricas bombardeadas de Henschel, 2 docenas de tanques estadounidenses cruzaban el Atlántico. La aritmética era simple, brutal e ineludible. Esta no era la guerra que le habían prometido a Klaus Hartmann. Era algo completamente distinto, una revelación escrita en el lenguaje de la capacidad industrial, un sermón predicado por cadenas de montaje que nunca dormían. Los estadounidenses lo llamaron el arsenal de la democracia. Los alemanes no tenían nombre para ello, simplemente lo llamaron el fin. Para comprender el impacto que experimentaron los oficiales de tanques alemanes en el frente occidental en 1944 y 1945, primero hay que comprender lo que creían sobre sí mismos, sus máquinas y la guerra que creían estar librando. La doctrina de tanques alemana en la Segunda Guerra Mundial se basó en el principio de calidad sobre cantidad. ¿Calidad sobre cantidad? Esto no era un simple eslogan, era una filosofía arraigada en la tradición militar prusiana, tan perfeccionada gracias a las lecciones de la Primera Guerra Mundial y arraigada en las oficinas de diseño de Porsche, Henschel y MAN. El tanque Panther, introducido a mediados de 1943 tras el desastre de Kursk, representó la cúspide de esta filosofía. Pesaba 45 toneladas,
Su blindaje frontal tenía una inclinación de 55 grados y un grosor de 80 milímetros, lo que lo hacía prácticamente invulnerable al cañón Sherman estadounidense estándar de 75 milímetros a cualquier distancia, más allá del quemarropa. Su cañón largo KWK-42L/70 de 75 milímetros podía penetrar 140 milímetros de blindaje a 1000 metros. En términos de rendimiento balístico puro, era superior a todos los tanques aliados desplegados en Europa Occidental hasta la llegada del Comet británico y el Pershing estadounidense a principios de 1945. Ambos demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas como para ser relevantes. Las tripulaciones alemanas se entrenaban durante meses, a veces años. Se les enseñaba a explotar el terreno, a disparar desde posiciones de defilada y a destruir tanques enemigos a distancias donde era imposible devolver el fuego. Los instructores de artillería en Putlos y Münster instruían a las tripulaciones hasta que podían identificar tanques aliados por su silueta a 2000 metros, calcular la ventaja sobre un objetivo en movimiento en segundos y atravesar el blindaje frontal con el primer disparo. El telémetro óptico del Panther tenía una precisión de 10 metros a 1 kilómetro. Su estabilización del cañón era rudimentaria, pero su precisión a larga distancia era inigualable. En el estrecho cálculo táctico del combate tanque contra tanque, el Panther era superior al Sherman. Esto no era propaganda, era un hecho documentado. En Normandía, los informes estadounidenses posteriores a la acción señalaban con tristeza que un solo Panther en posición defensiva podía destruir varios Sherman antes de ser flanqueado o superado. En Aracourt, en septiembre de 1944, los batallones alemanes de Panther infligieron graves pérdidas a las divisiones blindadas estadounidenses en el enfrentamiento inicial. Los británicos, tras encontrarse con Panthers en Villers-Bocage y durante la Operación Goodwood, desarrollaron un profundo respeto, casi temeroso, por los inclinados tanques alemanes. Pero el respeto y el miedo no ganan las guerras. Las fábricas sí. Lo que los oficiales alemanes no comprendieron, lo que su entrenamiento, su doctrina y su ideología no los habían preparado para comprender, fue que Estados Unidos no libraba una guerra de excelencia técnica, libraba una guerra de aniquilación industrial. El Sherman no fue diseñado para ser el mejor tanque en el campo de batalla, fue diseñado para estar presente en todas partes. Fue diseñado para ser reparado en el campo de batalla con piezas comunes. Fue diseñado para ser enviado a través del Atlántico en grandes cantidades, transportado por ferrocarril al frente, tripulado por hombres con entrenamiento mínimo y reemplazado en cuestión de días si era destruido. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos produjo 49.234 tanques Sherman. Alemania, durante el mismo periodo, produjo aproximadamente 6.000 Panthers y menos de 2.000 Tigers de todas las variantes en conjunto. El Sherman no fue una obra maestra de la ingeniería. Fue una obra maestra de la logística. Fue la filosofía de la cadena de montaje de Henry Ford aplicada a la guerra mecanizada. Fue el poder industrial de una nación que nunca había sido bombardeada, nunca bloqueada, nunca se había enfrentado a la disyuntiva entre producir tanques y producir pan. A finales de 1944, la proporción se había vuelto grotesca. Las divisiones blindadas estadounidenses desplegaban rutinariamente entre 200 y 300 tanques. Las divisiones Panzer alemanas, mermadas por el desgaste y el colapso de la producción industrial alemana bajo los bombardeos aliados, a menudo desplegaban menos de 50. Los estadounidenses podían permitirse perder tanques, los alemanes no. Las tripulaciones estadounidenses, si sobrevivían a la destrucción de su Sherman,
Solían volver a la acción en 48 horas en un vehículo de reemplazo. Las tripulaciones alemanas, si sobrevivían, a menudo esperaban semanas por un Panther de reemplazo que nunca llegaba. Klaus Hartmann lo comprendió intelectualmente en enero de 1945, pero comprender algo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente son dos procesos diferentes. En la cúpula de su Panther, escudriñando el bosque envuelto en niebla, aún se aferraba a la creencia de que la superioridad alemana se manifestaría en el próximo combate, que el entrenamiento y las tácticas compensarían la falta de combustible, la falta de repuestos, la falta de cobertura aérea y la falta de esperanza. El estruendo a lo lejos se hizo más fuerte. Hartmann levantó sus binoculares. A través de la niebla empezaron a surgir siluetas. Ni una, ni dos, ni 5, docenas. Una larga columna de M4 Sherman avanzaba en fila, sus cañones de 75 milímetros avanzando lenta y metódicamente, sus orugas revolviendo el barro helado en una masa negra. Tras ellos, más Sherman, y tras estos, más aún. Todo un regimiento blindado estadounidense, quizás más, avanzando con la inevitabilidad de un glaciar. El artillero de Hartmann, el sargento Ernst Cole, habló en voz baja por el intercomunicador. ¿Cuántos? Hartmann no respondió de inmediato. Contó. 12 visibles en la primera línea, otros 15 en el segundo escalón. Docenas más emergían de la línea de árboles tras ellos, con sus escapes creando columnas grises en el aire frío. En algún lugar de su memoria, Afloró una frase de su manual de entrenamiento: un Panther bien posicionado puede destruir 5 tanques enemigos antes de verse obligado a reposicionarse. Era un pensamiento reconfortante, pero también irrelevante. No había 5 tanques enemigos, eran 50, quizás 100. Y detrás de ellos, al otro lado del Atlántico, en las fábricas de Detroit, Chicago y Cleveland, había miles más. Demasiados, respondió finalmente Hartmann. Demasiados. La mitología de la superioridad blindada alemana no desapareció fácilmente. Incluso mientras el Ejército Rojo rodeaba Berlín y los tanques estadounidenses cruzaban el Rin, los oficiales de tanques alemanes se aferraban a las narrativas que les habían enseñado. Estas narrativas no eran del todo falsas. En combates aislados, en condiciones ideales, un Panther podía destruir varios Sherman. Pero las guerras no se ganan en combates aislados, se ganan con el desgaste acumulado, con la logística, con la capacidad de reponer las pérdidas más rápido de lo que el enemigo puede infligirlas. El capitán Belton Cooper, oficial de artillería estadounidense que sirvió en la tercera división blindada, documentó la brutal aritmética de las pérdidas de Sherman en sus memorias de posguerra. Señaló que su división perdía un promedio de un Sherman por cada Panther destruido. Esto era, según las medidas convencionales, una tasa de intercambio desfavorable. Pero Cooper también señaló algo que los oficiales alemanes no apreciaron. Los Sherman destruidos eran reemplazados en cuestión de días, los Panther destruidos no. Para cuando la tercera división blindada llegó al Elba en abril de 1945, había perdido más de 1.300 Sherman y los había reemplazado casi todos. Las divisiones Panzer alemanas que se les oponían habían dejado de existir como unidades de combate funcionales. El impacto psicológico en los oficiales de tanques alemanes fue profundo. El diario de Hartmann, recuperado después de la guerra, contiene anotaciones que dan cuenta de su lenta comprensión de lo que los estadounidenses habían logrado. En agosto de 1944, tras la ruptura de Normandía, escribió: «Destruimos sus tanques y ellos traen más. Los destruimos
y ellos traen aún más. Es como luchar en el mar. Para diciembre su tono había pasado de la frustración a algo cercano al asombro. No son mejores tanquistas, no son mejores soldados, pero tienen algo que nosotros no tenemos, suficiente, suficientes tanques, suficiente combustible, suficientes proyectiles, suficientes hombres, suficiente de todo. Nosotros tenemos excelencia, ellos tienen suficiencia, y la suficiencia en cantidad suficiente vence a la excelencia. Esta fue la conclusión herética que la doctrina alemana nunca había tenido en cuenta. Todo el pensamiento militar alemán, desde Clausewitz hasta Guderian, se basaba en la suposición de que un entrenamiento, unas tácticas y una tecnología superiores podían compensar la inferioridad numérica. Esta suposición se había validado en Polonia, en Francia, en los primeros meses de Barbarroja, pero se había validado contra enemigos que se veían limitados por limitaciones industriales, una logística deficiente y una doctrina inadecuada. Estados Unidos no era nada de eso. La capacidad industrial estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue, desde cualquier punto de vista histórico, sin precedentes. Estados Unidos entró en la guerra con una base industrial completamente intacta, protegida del ataque enemigo por dos océanos. Sus fábricas se habían modernizado durante los proyectos de movilización de la época de la Depresión. Su fuerza laboral era numerosa y cualificada, complementada por millones de mujeres que se incorporaron a la industria pesada por primera vez. Su base de recursos era prácticamente ilimitada: hierro de Minnesota, acero de Pensilvania, petróleo de Texas, caucho de fuentes sintéticas recuperadas tras la caída de Malasia. El arsenal no era una metáfora, era la descripción literal de una nación que, para 1943, producía más material bélico que todas las potencias del eje juntas. El tanque Sherman encarnaba esta filosofía. No fue el producto de un solo ingeniero genio ni de una brillante oficina de diseño. Fue el resultado de comités, del compromiso, de la incansable búsqueda de la excelencia. Su cañón de 75 milímetros era adecuado contra la mayoría de los tanques alemanes en 1943, pero obsoleto en 1944. Su blindaje era insuficiente contra el Panther y el Tiger. Su motor de gasolina era propenso a incendiarse, un defecto que le valió el sombrío apodo de Ronson entre las tripulaciones británicas, en honor al encendedor que se enciende a la primera siempre. Pero también era fiable, era fácil de reparar. Su suspensión se adaptaba a terrenos difíciles, sus anchas orugas le proporcionaban una movilidad en el barro y la nieve que los tanques alemanes, con sus orugas más estrechas y transmisiones sobredimensionadas, no podían igualar. Lo más importante era que el Sherman se podía construir rápidamente. El arsenal de tanques Chrysler en Detroit podía producir un Sherman completo en 6 horas para 1943. 6 horas. El tiempo que se tardaba en ensamblar un Panther en la planta de Mann en Nuremberg, suponiendo que ningún bombardeo aliado interrumpiera la producción, era de 10 días. Esta disparidad en la velocidad de producción, multiplicada por docenas de fábricas, creó una ventaja cuantitativa tan grande que transformó la naturaleza de la guerra blindada. Los oficiales alemanes, acostumbrados a pensar en duelos individuales de tanques y tácticas de unidades pequeñas, se esforzaban por comprender las implicaciones. Veían la guerra como ajedrez, una partida de maniobra, posición y el enfrentamiento decisivo. Los estadounidenses la veían como un problema de producción. Inundaron el tablero de piezas. Cuando los alemanes destruían un Sherman, los estadounidenses traían 2 más. Cuando los alemanes destruían esos, los estadounidenses traían 4.
La partida no podía ganarse con un juego superior cuando el oponente tenía infinitas piezas. En el gélido bosque de las Ardenas, Hartmann observaba el avance de los Sherman. Su tripulación esperaba la orden de disparar, pero Hartmann dudó, no por cobardía. Su historial incluía 3 tanques derribados en Caen y 2 más durante la retirada a través de Francia. Dudó porque comprendía, con la claridad de la desesperación, que disparar no serviría de nada, salvo para revelar su posición. Su Panther llevaba 79 cartuchos de 75 milímetros. Incluso si cada disparo destruía un Sherman, una fantasía imposible, O se quedaría sin munición mucho antes de que los estadounidenses se quedaran sin tanques, y entonces vendrían a por él. El peso simbólico del Sherman, a ojos alemanes, llegó a representar algo más que el mero armamento militar. Representaba la abundancia estadounidense. En la mente de un soldado alemán en 1945, que se moría de hambre con 1.500 calorías diarias viendo sus ciudades reducidas a cenizas, el Sherman no era solo un tanque. Era la personificación móvil de una nación con alimentos, combustible y fábricas. Era la prueba de un sistema social capaz de movilizar toda la capacidad industrial sin caer en el caos. Era, en cierto sentido, un arma tanto ideológica como física. La propaganda alemana intentó contrarrestar esto. Los noticiarios mostraban a los tanques Tiger aplastando a los Sherman. Los carteles representaban a los tanques alemanes como elegantes depredadores y a los estadounidenses como presas torpes. Las emisiones de Goebbels se burlaban del Sherman, llamándolo una cocina de segunda mano, y aseguraban al público alemán que la calidad triunfaría sobre la cantidad. Pero la propaganda no puede cambiar las matemáticas. A principios de 1945, los soldados alemanes en el frente occidental habían aprendido a identificar el sonido de los Sherman que se acercaban, el agudo zumbido de sus motores radiales, el traqueteo metálico de sus orugas, y a sentir no desafío, sino temor. El artillero de Hartmann ajustó el tambor de su mira. ¿Soll ich feuern? ¿Debo disparar? Hartmann observó la columna de Sherman, ahora a menos de 800 metros. Tras ellos, a través de los huecos en la niebla, pudo ver más, un regimiento entero. Bueno, quizás una división. Las matemáticas eran ineludibles. Incluso si su Panther destruyera 5, 10 o 15 Sherman antes de quedar inutilizado, aún habría 30 más. Y cuando esos 30 avanzaran, no habría más Panthers. Para detenerlos, las divisiones Panzer de reserva prometidas fueron destruidas en la bolsa de Falaise. El combustible asignado se consumió en la inútil ofensiva de las Ardenas. Los refuerzos que se suponía que llegarían se habían desviado al frente oriental, donde los soviéticos se acercaban a Berlín con 6.000 tanques. «No», dijo Hartmann en voz baja. «Retírate». Despacio. El motor del Panther cobró vida con un rugido. El conductor puso la reversa. El gran tanque, 45 toneladas de acero inclinado y orgullo de la ingeniería alemana, retrocedió lentamente hacia el bosque, con su cañón largo aún apuntando a los estadounidenses que avanzaban. No fue una retirada impulsada por la cobardía, fue una retirada impulsada por la fría lógica de una aritmética imposible de ganar. La filosofía estadounidense de la guerra mecanizada no nació del deseo de abrumar a los oponentes con la mediocridad. Nació de una evaluación lúcida de las ventajas y limitaciones estratégicas de Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos en 1940 era pequeño, estaba mal equipado y no había sido probado. Carecía de tradición en la guerra blindada, carecía de comandantes Panzer experimentados. Lo que tenía era industria. El general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, lo comprendió.
También lo comprendieron industriales como Henry J. Kaiser y William Knudsen. La decisión de producir el Sherman en masa, en lugar de esperar un diseño más avanzado, no fue un fallo de imaginación, fue una decisión estratégica calculada. El Sherman podía producirse en fábricas existentes con las herramientas existentes. Podía embarcarse en la bodega de un Liberty Ship, 6 Sherman por buque. Podía estar tripulado por hombres con 3 meses de entrenamiento. No era el tanque el que ganaría los duelos individuales. Era el tanque el que ganaría la guerra. Esta filosofía se extendió más allá del Sherman. Los estadounidenses aplicaron la misma lógica a los aviones, a los camiones, a la artillería y a la munición. El avión de transporte C-47 no era tan rápido como los transportes alemanes, pero Estados Unidos construyó 10.000 de ellos. El fusil M1 Garand no era tan barato como el Mosin Nagant soviético, pero proporcionaba a la infantería estadounidense una cadencia de fuego que ningún otro ejército podía igualar. El camión anfibio Duka W no era elegante, pero podía desembarcar de una lancha de desembarco y llegar a la playa, transportando suministros directamente al frente. Todo estaba diseñado para la producción en masa, la facilidad de mantenimiento y la simplicidad logística. Los oficiales alemanes, entrenados en una tradición militar que valoraba la batalla decisiva y la maniobra elegante, consideraban este enfoque estéticamente ofensivo. No era así como se suponía que debía librarse la guerra. Se suponía que la guerra era un arte, no un proceso industrial. Pero a los estadounidenses no les importaban las consideraciones estéticas. Les importaban los resultados. Para la primavera de 1945, esos resultados eran innegables. el ejército alemán, antaño la fuerza militar más formidable de Europa, se desmoronaba no porque hubiera sido superado en batallas decisivas, sino porque había sido superado en producción, suministro y mantenimiento. Los tanques alemanes estaban inmóviles por falta de combustible. Los aviones alemanes no podían volar por falta de pilotos y piezas. Los soldados alemanes pasaban hambre porque la red ferroviaria había sido destruida por los bombardeos aliados. Los alemanes habían construido mejores tanques. Los estadounidenses habían construido más. Y más había demostrado ser una cualidad en sí misma. El Panther de Hartmann retrocedió 5 kilómetros antes de que el motor se sobrecalentara, un problema crónico del motor Maybach HL230 P30, sometido a un esfuerzo excesivo y propenso a fallas. El conductor apagó el motor para que se enfriara. En el silencio, Hartmann aún podía oír el rugido de la columna Sherman, que ya se acercaba a su posición. Salió de la cúpula y se detuvo en la cubierta trasera, fumando un cigarrillo que había guardado durante semanas. El tabaco estaba rancio, no importaba. Uno de sus tripulantes, un joven cargador llamado Hans Dietrich, hizo la pregunta que todos estaban pensando. «Herr Obersturmführer, ¿können wir gewinnen? Señor, ¿podemos ganar?» Hartmann no respondió de inmediato. Miró el bosque, el humo que se elevaba a lo lejos donde la artillería estadounidense bombardeaba las posiciones alemanas, el cielo gris invernal, vacío de aviones de la Luftwaffe. Mentalmente calculó 6 Sherman por cada Panther, 10 camiones estadounidenses por cada alemán, 100 aviones estadounidenses por cada Messerschmitt que aún pudiera volar. Las cifras no eran muy parecidas, ni siquiera estaban en la misma categoría. La guerra se había convertido en una contienda entre un hombre con una espada y un hombre con una ametralladora. El resultado estaba predeterminado. Solo el momento era incierto. «No», dijo Hartmann finalmente, «ya hemos perdido. Simplemente aún no lo sabemos». Las últimas semanas de la guerra en Europa vieron a los oficiales de tanques alemanes enfrentarse a una realidad que su entrenamiento, doctrina e ideología habían vuelto impensable.
Los estadounidenses no solo tenían más tanques, tenían más de todo. Su superioridad aérea era tan completa que el movimiento de vehículos alemanes a plena luz del día era un suicidio. Contaban con tal cantidad de artillería que batallones alemanes enteros eran aniquilados antes de poder entrar en combate. Su logística era tan eficiente que se repartían comidas calientes a diario a las tropas del frente, mientras los soldados alemanes buscaban comida en aldeas abandonadas. El Sherman se convirtió, a fin de cuentas, no solo en un arma, sino en un símbolo. Simbolizaba la brecha entre la capacidad industrial alemana y estadounidense. Simbolizaba la inutilidad de librar una guerra contra un enemigo capaz de reponer las pérdidas con mayor rapidez de la que se podían infligir. Simbolizaba, de forma especialmente dolorosa para los oficiales alemanes criados en la mitología de la excelencia militar prusiana, el triunfo de la cantidad sobre la calidad, del pragmatismo sobre la elegancia, de la democracia industrial sobre la aristocracia marcial. La guerra de Hartmann terminó en un campo fangoso de Baviera a finales de abril de 1945. Su Panther, sin combustible ni municiones, fue abandonado a la orilla del camino. Él y su tripulación caminaron hacia el oeste con la esperanza de rendirse a los estadounidenses en lugar de a los soviéticos. Mientras caminaban, pasaron junto a los restos de divisiones alemanas enteras. Tanques quemados, camiones volcados, armas abandonadas. Y por todas partes, moviéndose en dirección contraria, había convoyes estadounidenses. Docenas de Sherman, cientos de camiones, jeeps, semiorugas, tractores de artillería, todos avanzando hacia el este, con el ímpetu inexorable de una fuerza que nunca había dudado de su victoria. Un policía militar estadounidense los detuvo en un puesto de control. Era joven, de unos 20 años, mascaba chicle y fumaba un cigarrillo. Su uniforme estaba limpio, su Sherman, aparcado detrás de él, mostraba señales de combate, blindaje deteriorado, una rueda de carretera reemplazada. Pero estaba operativo, con combustible y listo. El policía militar no hablaba alemán. Hartmann hablaba un inglés limitado. Se comunicaban con gestos. El policía militar señaló un recinto para prisioneros. Hartmann y su equipo se dirigieron hacia él. Al pasar junto al Sherman estacionado, Hartmann se detuvo. Puso la mano sobre el casco, sintiendo el acero fundido en bruto, aún caliente por el motor. No era una máquina hermosa, no era una maravilla tecnológica, pero estaba allí, funcionaba, y había miles más iguales. Esa, al final, fue la revelación, esa fue la lección escrita con acero. Petróleo y la sangre de 50.000 tripulantes de tanques. La calidad importa, el entrenamiento importa, la táctica importa, pero la suficiencia, en cantidad suficiente, los derrota a todos. En el recinto de prisioneros, rodeado de miles de soldados alemanes, Hartmann encontró un rincón tranquilo y se sentó. No tenía posesiones salvo la ropa que vestía y los recuerdos de una guerra librada con excelencia y perdida ante la abundancia. Pensó en el Panther, abandonado en un campo bávaro, con su cañón aún capaz de penetrar cualquier Sherman a 2.000 metros, sus municiones vacías, sus tanques de combustible secos. Pensó en las fábricas de Nuremberg, ahora convertidas en escombros bajo las bombas aliadas. Pensó en los jóvenes con los que se había entrenado en Paderborn, la mayoría de ellos ya muertos, no en gloriosos duelos de tanques, sino en un desgaste aplastante, abrumados por una cantidad de soldados insuperable y una logística que no podían comprender, y pensó en los Sherman, feos, rudimentarios, efectivos, que recorrían Alemania a miles, encarnando una forma de guerra que la doctrina alemana
jamás había imaginado, y mucho menos preparado. Una guerra no de batallas decisivas, sino de peso acumulado. Una guerra no de aristocracia marcial, sino de democracia industrial. Una guerra donde el bando con más fábricas, más recursos y más voluntad política para movilizarlos por completo, triunfaría inevitablemente, independientemente de la elegancia táctica o la sofisticación técnica. El Panther era un tanque superior. Esto no es historia revisionista ni propaganda aliada. En todos los aspectos técnicos, protección del blindaje, rendimiento del cañón, o óptica de la tripulación, el Panther era mejor que el Sherman, pero el Sherman ganó la guerra, no porque fuera mejor, porque era suficiente, y había suficientes. En la historia de la guerra, esta lección se repite con la regularidad de un latido. Un equipamiento superior no garantiza la victoria. Una logística superior, sí. Los mongoles conquistaron imperios no porque sus arcos fueran mejores que los de cualquier otro, sino porque su logística les permitía a Senmato hacer campaña todo el año mientras sus enemigos regresaban a casa a cosechar. Napoleón dominó Europa no porque los mosquetes franceses fueran superiores, sino porque podía hacer marchar a sus ejércitos más rápido y alimentarlos mejor que sus oponentes. La Wehrmacht conquistó Polonia, y Francia no porque los tanques alemanes fueran invencibles, sino porque su logística, tácticas y ritmo operativo abrumaron a enemigos que, a su vez, estaban constreñidos por limitaciones industriales y doctrinales. Pero cuando la Wehrmacht se enfrentó a un enemigo con una logística superior, la Unión Soviética con sus vastas reservas de hombres y material, Estados Unidos con su inexpugnable base industrial, el mito de la calidad sobre la cantidad se derrumbó. El Panther era mejor que el Sherman, pero 6 Sherman eran mejores que un Panther, y los estadounidenses podían construir 6 Sherman por cada Panther que producía Alemania. La aritmética era brutal e ineludible. Los oficiales de tanques alemanes nunca imaginaron esto. Esperaban que la ingeniería, el entrenamiento y la doctrina táctica alemanes prevalecieran como sucedió en Polonia, en Francia y en los primeros triunfos de Barbarroja. Esperaban que cada Panther destruyera varios tanques aliados antes de ser destruido y que esta tasa de intercambio fuera suficiente para evitar la derrota. Esperaban que la calidad, como siempre había sucedido en la historia militar alemana, compensara la cantidad. Pero los estadounidenses no actuaban según las reglas europeas. Actuaban según las reglas estadounidenses. Las reglas de Henry Ford y Andrew Carnegie, de las cadenas de montaje y la integración vertical de un sistema social y económico capaz de movilizar toda la capacidad industrial sin desmoronarse. El Sherman no era un tanque, era un producto industrial. Y Estados Unidos era muy bueno produciendo productos industriales. En definitiva, el legado del Sherman no reside en su historial de combate, que fue desigual, ni en sus especificaciones técnicas, que fueron mediocres. Su legado es la prueba de que la guerra moderna es, en esencia, una competencia industrial y logística. Las batallas se ganan con tácticas, las guerras se ganan con fábricas. El bando que pueda producir, transportar y mantener la mayor potencia de combate durante más tiempo prevalecerá, independientemente de la superioridad de cada arma. Klaus Hartmann sobrevivió a la guerra. Regresó a Alemania en 1948 tras 3 años en un campo de prisioneros de guerra estadounidense. Nunca habló públicamente de sus experiencias, pero en cartas privadas a antiguos camaradas, escribió sobre los Sherman, sobre su ubicuidad, su rudeza, su aterradora abundancia. Escribió sobre el sonido de sus motores, un sonido que atormentaba sus sueños. Escribió sobre la comprensión lenta y terrible de que Alemania no había estado luchando contra soldados superiores, ni tanques superiores,
sino contra una forma de poder que la tradición militar alemana no tenía marco para comprender ni resistir. El arsenal de la democracia. La frase suena casi pintoresca ahora, una reliquia de la retórica de tiempos de guerra. Pero para los oficiales de tanques alemanes que la enfrentaron, fue algo cercano al apocalipsis, la revelación de un poder que echó por tierra todas las suposiciones que les habían inculcado. Habían construido el mejor tanque, habían entrenado a las mejores tripulaciones, habían desarrollado la mejor doctrina y habían perdido, decisiva y completamente, porque el otro bando simplemente había construido más. En las ruinas de la Europa de posguerra, mientras el Plan Marshall reconstruía lo que la guerra había destruido, el Sherman se convirtió en un símbolo de algo más allá del poder militar. Se convirtió en un símbolo de la capacidad de las sociedades democráticas e industriales para movilizar una fuerza abrumadora ante la amenaza. No era un mensaje sobre la superioridad de los tanques estadounidenses. Era un mensaje sobre la superioridad de la productividad estadounidense, de un sistema económico y social capaz de transformar fábricas de automóviles en tanques, de capacitar a millones de trabajadores y soldados, de proyectar poder a través de dos océanos simultáneamente y mantener esa proyección durante años sin desmoronarse. El Panther fue una obra maestra de ingeniería. El Sherman fue una obra maestra logística. La historia, en este caso, valoró más a este último. Hartmann falleció en 1983 en un pequeño apartamento de Múnich. Entre sus pertenencias se encontraba una fotografía tomada por un soldado estadounidense en abril de 1945, que mostraba una hilera de tanques alemanes abandonados a lo largo de una carretera bávara. En primer plano se veía el Panther de Hartmann, con su cañón ligeramente inclinado y las orugas abiertas, comenzando ya el lento proceso de oxidación en la tierra. Al fondo, pasando en una columna interminable, se veían los Sherman estadounidenses, docenas de ellos, rumbo al este, hacia una guerra que ya había terminado, pero que aún no lo sabía. En el reverso de la fotografía, escrita a mano por Hartmann, había una sola frase en inglés, décadas después de la guerra. Ellos ya tuvieron suficiente. Nosotros no. Esa fue la lección, esa fue la verdad que las tripulaciones del Panther aprendieron demasiado tarde. No es que el Sherman fuera un tanque mejor, pero esa mejora no importaba cuando el otro bando tenía suficiente, y los estadounidenses siempre tenían suficiente. En los bosques helados y los campos fangosos de Europa occidental, en las ruinas humeantes de pueblos normandos y ciudades alemanas, el Sherman superaba en número al Panther 6-1. Y en esa disparidad, en esa abundancia abrumadora e incomprensible, residía la muerte del Tercer Reich y el nacimiento de una nueva comprensión del verdadero significado de la guerra industrial. Significaba que el bando con más fábricas gana. Significaba que la logística triunfaba sobre la táctica. Significaba que la suficiencia, en cantidad suficiente, era su propia forma de superioridad. Los oficiales de tanques alemanes nunca esperaron esto. Para cuando lo entendieron, La guerra ya estaba perdida.